usted sabe, aquí en Es la Hora de Opinar hemos estado analizando a lo largo del sexenio pasado y de este sexenio el tema de Petróleos Mexicanos, de sus problemas operativos, de sus problemas financieros. Han sido múltiples los problemas que ha enfrentado la empresa petrolera mexicana. Y bueno, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días presentó un plan estratégico para rescatarla. Vamos a analizar con dos de nuestros expertos este plan, si es un plan bueno, es un plan malo, o en dónde es bueno, en dónde es malo. Saludo a la doctora Miriam Grunstein, ella es investigadora en temas energéticos. Miriam, gusto de tenerte aquí de regreso, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo, feliz de estar de vuelta. Gracias. Y pues Gonzalo Monroy, que también es especialista en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, qué gusto verte, Miriam, siempre un gusto. Bueno, antes de entrar a los detalles, pregunta en lo general, ¿cómo viste este plan? De entrada yo te digo de que hay que regalarles un calendario. Se les adelantó la cartita de Santos Reyes. Estamos viendo unos planes muy acelerados, muy ambiciosos, pero que no corresponden ni a las metas de producción y, por desgracia, a las capacidades operativas de Pemex. En algunos casos, como la producción de gas natural, vemos proyectos de gas natural en aguas profundas o ahora incluso de las lutitas con el fracking, que por desgracia no corresponde a la realidad operativa de Pemex. Y esto, o al menos una nota positiva, Leo, es que hay un camino para empezar a pagar a los proveedores a través de manobras. Una carta a los Reyes Magos. O sea, es más, digamos, es muy optimista. Déjame ponértelo así. Optimista en los tiempos, optimista en las capacidades y muy poco real en cuanto pueden terminar genuinamente entregando. Bueno, ahí está. ¿Tú qué dirías, Miriam, en términos generales, cómo viste este plan? Mira, yo lo resumiría con una palabra, ¿no? Ajá. En una palabra, utópico. Utópico, bueno, Utópico, ya sí. de carta de los Reyes Magos. Porque sí. Las cartas de los Reyes Magos a veces se hacen realidad. Se hacen realidad. Utópico porque utópico quiere decir que no tiene realmente una posibilidad de realizarse. De posibilidad, pero más bien topos es lugar, ¿no? Sí. No es para el lugar en el que estamos ni es para la empresa que tenemos, ¿no? Okay. Así lo veo. ¿Por qué no es para el lugar donde estamos? Porque hay toda una metas ambiciosas de transición para las que Pemex no está preparado, ¿no? Entonces, en un momento en donde las empresas petroleras están anunciando que van a volver a su core business, que es el petróleo y el gas, ¿no? Sí. Pemex anuncia que abandona el petróleo y que se va por una senda de transición. ¿Transición hacia qué? Transición hacia energías renovables, limpias, posiblemente hidrógeno verde. Ajá. Y captura y almacenamiento de carbón, ¿no? Todo eso es carísimo. Es carísimo. Entonces, si piensas en 250,000 millones de pesos, que Gonzalo es mucho más apto para los números que yo, y se lo reconozco de corazón, yo no creo que eso vaya a alcanzar ni para los proveedores. O sea, ese dinero, el otro día estaba hablando con un amigo mío que trabaja en una empresa acreedora, y le dije, bueno, mano, es que los 250,000 son para inversión productiva y para proveedores. Y me digo, no me digas eso. Pero nada más de proveedores deben 450,000, si no... 420,000 al 30 de junio de este año. Exactamente. Y se sigue acumulando la cuenta todavía. Nada más de proveedores. De proveedores. Proveedores únicamente. Entonces, súmale los dos montos y no te da ni para proveedores. Y para tener esa transición, si es que le vas a tener, no lo puedes hacer con tus propios equipos, con tus propias manos. Necesitas subcontratación de empresas de punta, ¿no? Necesitas mucho dinero. A ver, vámonos ya a los detalles, si les parece. Una de las cosas que hemos estado analizando mucho es la caída en la producción petrolera de crudo. Y corríjanme, la última vez que yo vi estaba México produciendo 1.6 millones de barriles de petróleo diario. 1.37 millones de barriles y alrededor de 200,000 barriles de condensados.
Pero los condensados se pueden considerar como dentro de Los esa... condensados los hemos desperdiciado, hay que Sí. llamar las cosas por su nombre, porque en algunas ocasiones lo mezclamos con petróleo crudo para mandarlo a algunas refinerías como en Cadereyta. Sí. Desafortunadamente el corazón, el grueso de estos condensados, que son el producto más valioso de los hidrocarburos, lo hemos utilizado como una especie de lubricante para poderle dar viscosidad al combustóleo que producen nuestras refinerías y exportarlos a diferentes partes del mundo. Ok, pero bueno, entonces, sumando eso son alrededor de 1.6. 1.6, no estaba tan mal. No. Quieren llegar a 1.8, que ya es por debajo de la meta de lo que López Obrador había prometido, que eran 2.3, si no me equivoco. 2.6. Bueno, 2.6, Dios mío, eso sí era utopía en serio. No, 1.8. Sí. ¿Es realizable esta meta de llegar a 1.8? Creo que a partir del 27, si no me equivoco. Te puedo ir adelantando, Leo, que no. Que Porque no. aquí tenemos que Ok. entrar hacia el corazón de qué es lo que está planteando Pemex. Sí, Cosas positivas, están regresando a terrenos que ya conocen, como la cuenca de Burgos. Sí. Es el corazón gasífero de nuestro país. Que es Tamaulipas, ¿no? Es Tamaulipas, Nuevo León y sobre todo una parte de Coahuila. Coahuila también, Coahuila. tienes razón. Interesante porque estamos entrando finalmente a donde tenemos el famoso tesorito. Vamos a regresar a aguas profundas y por fin, con muchos eufemismos semánticos, vamos a entrarle a los recursos no convencionales, los recursos de frontera, a través del fracking. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, sí regresa el fracking. Sí. No le llaman fracking, le llaman no convencionales. Fraccionamiento hidráulico en yacimientos de baja permeabilidad. Este eufemismo que acabo de decir aplica para dos cosas. Un gas que está totalmente apretado, como es Burgos, el que se conoce Sí. como tight gas, pero también aplica precisamente para formaciones no convencionales como las lutitas precisamente. Sí. Pero entrando aquí al corazón es donde se empieza a desmoronar, como muy bien dice Miriam, la utopía. Entremos, por ejemplo, en la parte de aguas profundas. 4 proyectos que llaman mucho la atención. La CASH, que se quiere desarrollar a través de un contrato de servicio con Grupo Carso. La calle es un campo. Es un campo de gas natural en aguas profundas, Ok. que tiene que ser desarrollado totalmente desde cero. No hay Ok. ninguna infraestructura. Con Grupo alrededor. Carso. Con Grupo Carso. Tenemos un segundo, 3 prospectos en la parte del Cinturón de Perdido, en las costas de Tamaulipas, aproximadamente 200 kilómetros dentro del mar a partir del puerto de Matamoros. Exploratus, Doctus y Kratos. Estos 3 son proyectos igual de gas natural no asociado, que tienen una particularidad, están de nuevo en aguas profundas. Y cuando esto se empieza a desmoronar, Leo, es que dice Pemex que los quiere tener produciendo en 2027. Correcto. No hay ninguna empresa en la historia del mundo que haya desarrollado un proyecto de aguas profundas en 3 años. Lo cual de ahí se empieza a desmoronar todo ese tipo de cosas. Y si nos vamos eventualmente a los costos, esto ya empieza a salir unas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Estás de acuerdo que llegar al 1.8 es irrealizable? Déjame ponerlo así. Estoy de acuerdo con Gonzalo, totalmente, y además las razones que expresó el doctor Víctor Rodríguez Padilla son muy interesantes. Y esa sí es una novedad de este anuncio de la estrategia, que siempre tenían cifras inconmensurables. Me acuerdo que al inicio del gobierno de Peña dijeron algo así como 3 millones de barriles Sí. diarios, ¿no? Sí. Que era estratosférico. Bueno, llegamos a producir con Cantarell 3.5. Sí, pero ¿no? 94, una cosa así. 93. 93, una Bueno, cosa miento, así. 2003 es el pico de producción de 3.3. Sí, es 3.3, exacto. 3.3, y Cantarell producía creo que 2 millones de barriles. 2.2. Sí, Sí, en 2.2, su una momento. cosa así, Sí, bueno, era... eso fue único. Teníamos un garbanzo de a libra. Sí, ahí, ¿no? claro, claro. Y lo que me llamó la atención es que es una meta bastante, aunque no me parece realizable, es una meta bastante más modesta que las que antes anunciaban, que eran astronómicas, ¿no? Como el doble de la producción diaria de ese momento, ¿no? Pero dice que por amor a Pachamama, a la madre tierra. Me recordaste Perú, ahí. Perú usan mucho. No, de veras, Sí. que es un motivo muy noble, Sí. que ya no vamos a ser un país petrolero, que vamos a producir lo estrictamente necesario para consumo interno. para el consumo interno, y que si nos sobra algo que lo vamos a exportar. Sí. Pero que es por razones de sostenibilidad, ¿no? Y habría que ver en qué están pensando, ¿no? Porque
si no logramos la sostenibilidad buscada y abandonamos lo que realmente hemos sabido hacer, podríamos quedarnos sin nada, ¿no? Bueno, déjenme hacer una breve pausa para documentar el optimismo. Y regresamos en un momento más para seguir analizando este plan de rescate a Pemex. Regresamos. Regresamos con Miriam Grunstein y Gonzalo Monroy. Estamos analizando el plan de rescate de la petrolera mexicana Pemex. Y tú nos decías, Gonzalo, durante la pausa comercial, que donde nos vamos a dar cuenta de que esto es irrealizable es en el próximo presupuesto de egresos de la Federación. Tú ya calculaste los números, ¿no? Efectivamente, Leo, y voy a retomar una parte de lo que mencionaba Miriam. Estas metas de descarbonización, de creación de hidrógeno verde, cogeneración, recuperación de nitrógeno y captura de carbono, y además de todo lo que quieren hacer también Sistema Nacional de Refinación, el relanzamiento de la industria petroquímica, nos manda a presupuestos anuales de más de 800,000 millones de pesos. Eso significaría aumentar 3 veces la inversión de capital de Pemex. Y tenemos un problema, Leo, estamos hablando de que los últimos 2 presupuestos de Petróleos Mexicanos están alrededor de 450,000 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad extremadamente más baja. Sostenerlo durante el tiempo, pues simplemente el dinero no crece en los árboles, Leo. Miriam, una de las cosas que hemos estado analizando es que donde pierde Pemex y pierde a raudales es en el Sistema Nacional de Refinación, en la parte de transformación industrial. Ahí, ¿cómo ves el plan? Pues interesante, porque no hay metas claras, porque no hay un diagnóstico claro, y corrígeme, del estado de las refinerías. Y no se admite que se está perdiendo mucho dinero ahí. Se admite que se está perdiendo mucho dinero, pero no se admite por qué. ¿Me explico? De la eficiencia operativa de las refinerías. Sí. Porque alguna vez, hablando con un cliente, visitamos al director de refinación de TRI. Y nos dijo que era difícil saber cuánto crudo entraba a las refinerías y cuántos subproductos del petróleo salían de la refinería. Y fue cuando me fui de espaldas. O sea, hay un descontrol incluso en ese sentido. Bueno, ahí está el negocio del huachicol, por ese descontrol, ¿no? Es un descontrol porque hay tantas filtraciones, hay tantas, vamos a llamarlas fugas, que no se sabe ni cuánto crudo entra, ni ni los volúmenes exactos de lo que sale. Eso en una empresa privada sería inadmisible. Inadmisible. Bueno, en cualquier empresa. En cualquier empresa, ¿no? Pero por los montos de los que estamos hablando, porque además Pemex ahora ya está verticalmente integrado otra vez, pero históricamente Pemex Refinación le compraba el crudo a precio de mercado. Claro. A exploración y producción. Entonces las pérdidas por ahí empiezan. Sí. Ahora, también está el problema de la eficiencia operativa de las refinerías. ¿Qué tan productivo es el personal de refinación, no? Porque también habría que hacer un análisis, no únicamente de los fierros, sino también del capital humano que está en las refinerías. Aunque aquí tú, Gonzalo, algún día nos dijiste, si se cierran las refinerías y se siguen pagando la nómina, se perdería menos dinero de lo que se pierde ahora. Es muy correcto. Aquí hay que entender incluso, y qué bueno que estamos hablando del tema de refinación, porque esa es la razón por la cual se aseguran 2 cosas. Una, es una continuación del modelo anterior del sexenio pasado. Y 2, prácticamente podemos asegurar que va a haber pérdidas. Yo voy a complementar un poco más de lo que dice Miriam, porque es un poco más profundo en términos de que no hay un diagnóstico serio. 2 ejemplos. Uno, se está hablando de cambiar la coquizadora, la planta entera de coquización en la refinería de Madero, que hay que decirlo es la que más está para la calle de la amargura, sinceramente. Son una inversión de más de 3,300 millones de dólares. Wow. Tenemos un problema muy grande. El gran problema es de que nuestro crudo, los nuevos descubrimientos de petróleo, vienen más de crudo ligero.
No necesariamente vamos a seguir teniendo el petróleo maya que siempre había sido nuestra mayor característica. Claro. Esta reconversión, estar leyendo mal, no el tiempo de hoy, sino cómo va a estar la petrolera en los siguientes 5 a 10 años, nos está hablando de una desconexión y una falla de diagnóstico muy, pero muy importante. Entonces, lo que podemos prever es que va a seguir las pérdidas en refinación, ¿no? Sí, eso es lo previsible. Sí. Ahora, déjenme ir porque se me acaba el tiempo y si quiero entrar. Hubo una operación también financiera paralela a esto que me parece muy interesante porque el gobierno, si no me equivoco otra vez, iba a colocar 10 mil millones de dólares para reconvertir bonos de Pemex a bonos soberanos. Hubo mucha suscripción, entonces decidieron colocar 12 mil millones de dólares. ¿Es una buena transacción o no, Miriam? Esta parte financiera. Ya, o sea, obviamente mientras no se arregle el operativo, pues lo financiero pasa a segundo plano. Pero la parte financiera, ¿cómo la viste? Insuficiente, exitosa pero insuficiente. Exitosa. Exitosa pero insuficiente. Ok. Y porque se está pagando un muy buen interés por la deuda. Sí. Entonces, en ese sentido, la deuda de Pemex suele ser atractiva. Ahora, yo te Pero pregunto... ahora la cambiaron a 5% anual. 5.5, que es muy competitivo. Es buena tasa en dólares, claro. Exactamente. En dólares es excelente, Sí, ¿no? sí. O sea, colocó bien Hacienda. Colocó bien, porque, por eso es exitosa. porque la tasa de interés en dólares es muy atractiva, ¿no? Sí. Si haces el comparación con otras tasas de interés en esa divisa, ¿no? Sí. Pero vaya, 12 mil millones de dólares no hacen un verano. Porque Pemex sigue debiendo y sí se reconoce en el plan 105 mil millones de dólares. Aproximadamente 105 mil con una meta de llegar a 88 mil en este año 2025 y seguir bajando la deuda. Pero ¿Y eso es realizable? Yo diría que sí, porque es una operación financiera. Y aquí hay que entenderlo, y es lo que hay que decir las cosas por su nombre, es exactamente un rescate. Sí. Estamos trasladando una deuda, en el caso bancario fue una deuda privada, esta es una deuda pública, para convertirlo en deuda soberana. Así que efectivamente es un rescate. Tenemos aquí, y yo creo que hay una parte incluso en los mecanismos, saber de que el gobierno literalmente prefirió lo urgente, que es el tema de las amortizaciones, y después tomar lo prioritario, que es la parte operativa. Y aquí tenemos algunos datos, Leo. Por ejemplo, el siguiente año, 2026, Pemex, entre amortización de capital, los intereses y las líneas de crédito, tiene que pagar más de 26 mil millones de dólares. Incluso la propia presidenta ya anunció que para el siguiente año también se va a utilizar. Donde se equivoca, francamente, la mandataria es cuando dice que para 2027 esto ya no va a ser, ya no se necesitan estos rescates. Lo más probable es que con este nivel operativo, dado justamente las expectativas, vamos a estar viendo rescates año tras año tras año. Me quedan 3 minutos y yo les diría, esto es, a ver, es que es un dolor de muelas. Pemex se ha convertido en un dolor de muelas para los gobiernos. Este gobierno tiene una visión ideológica, ¿no?, que ha tratado de salvar, ¿no? Pero este va a ser un fantasma que va a estar persiguiendo a Claudia Sheinbaum durante todo su sexenio, a pesar de este plan estratégico, Miriam. Sí, sí la va a perseguir, y cuando ella dijo Pemex puede solito, sí, me llama mucho la atención porque hubo una reforma constitucional en donde se le cambió a Pemex el título de empresa productiva del Estado, una empresa pública del Estado, lo cual es un pleonasmo, ¿no? Sí. Y todos, gritábamos, ahora sí ya tiene permiso para perder. Sí. Pues ya vimos que sí y que no, ¿no? Que la presidenta dijo 25 y 26 te damos chance. Pero Pemex puede solito porque es rentable. Y ella lo dijo. Pemex es rentable. Entonces... Pero es una amenaza a ver, señores, en el 27 ya no les voy a dar lana. Yo quisiera pensar que la mandataria está haciendo un llamado a la disciplina en Pemex. Yo quisiera pensarlo. Y es una mujer de carácter y es una mujer firme, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera pensar que les está advirtiendo que les podría cerrar la llave. Ahora, las fuerzas políticas no la van a dejar. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese sentido, yo tengo una buena opinión de la presidenta porque yo creo que está haciendo un llamado fuerte a la disciplina, pero no creo que las fuerzas políticas dentro de Morena la dejen. ¿Concuerdas? Yo te diría de que hay una visión donde nadie puede literalmente pelearse con la realidad. Podemos tener una narrativa de la realidad, pero la realidad es objetiva y es una. Así es. Y me preocupa mucho la trayectoria hacia el finales del 2027-2028.
Al ritmo que estamos ahorita perdiendo producción, Leo, es muy probable que andemos cerca de 1.100.000 barriles, quizá un poco menos en el 2027. Para 2027, como admite el propio plan de negocios de Pemex, va a entrar en operación finalmente bien la refinería de Dos Bocas, lo cual, cuando sumamos las cosas, vamos a estar consumiendo en nuestras refinerías alrededor de 1.300.000 barriles. Ya no va a haber exportaciones, prácticamente. Va a enfrentar la mandataria una disyuntiva muy importante. O dejamos y abandonamos definitivamente el sueño de la soberanía energética, o vamos a tener que importar petróleo. No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, Leo, y esa es la realidad. Déjenme, si me regala un minuto el productor, porque hay como en el plan cierta aceptación de que vamos a ser más tolerantes con el sector privado. Vamos a abrir más al... ¿No? ¿O me equivoco, Miriam? Mira, ¿Me equivoco? Leo, Digo, porque este grupo gobernante es muy refractario a eso de que entren los privados a este sector energético. Vamos a decir que hay ¿cómo quieren que entre el sector privado? Para que entre el sector privado tiene que haber un modelo de negocios atractivo. Sí, correcto. Y instrumentos contractuales adecuados, Sí. ¿no? Yo todavía no conozco el modelo de negocio ni los contratos. Lo que yo veo... Pero en el plan se menciona, ¿no? Sí se menciona, pero Gonzalo habla de gas en aguas profundas y a lo largo de mis muchos años de pasión en exploración y producción, Sí. lo que oía es gas no asociado en aguas profundas, lo abandonas Porque no es rentable. Carísimo. Sí. Y nosotros tenemos, carísimo. además nosotros tenemos acceso al gas más barato del mundo, que es el de Hub de Houston. Claro. Cuando fue el gran descubrimiento de la CACH con Calderón, Sí. que salía en la primera plana de Reforma, yo dije, en ninguna parte del mundo donde hubiera petroleras serias, Sí. estaríamos de Presumiendo. fiesta por tener gas no asociados en aguas profundas. Un comentario rápido sobre los privados. Yo te diría de que, y coincido con lo que dice Miriam, pero incluso te diría, los modelos contractuales que está impulsando esta administración, pues por desgracia no sirven para los retos operativos que tienen. Un contrato de servicios en aguas profundas es prácticamente asegurar que vamos a perder todavía más dinero, Leo. ¿Ese es el que tiene con Carso? Es el que tiene con Carso, es lo que quiere desarrollar en Exploratus, en Doctus, en Kratos. Eso es un misterio. Y incluso ese es el modelo contractual incorrecto. Tendríamos que estar explorando, ya sea con la parte de licencias, las concesiones están prohibidas por la Constitución, o asociaciones como lo que estamos haciendo en Trión con la australiana de Woodside. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Esto es lo que dicen los expertos sobre el plan de rescate a Pemex. La verdad es que me temo que los voy a tener que seguir invitando porque vamos a tener mucho de qué hablar. ¿Cómo no? Y siempre será un placer recibirlos. Miriam, muchas gracias. Leo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Leo. Y gracias, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.